Buenas tardes. Por eso te estoy contestando. Bueno, vamos a recordarle algo de la semana pasada. Una sola parte porque ya todos no podemos recordar. Voy a recordarles lo de la unidad 1, que se va a llamar Fundamentos de Hardware y Software. Esta unidad 1 tiene un resultado de aprendizaje. ¿Qué es el resultado de aprendizaje? ¿Quién me dice de lo de la semana pasada? Pero primera vez. ¿Fue la primera vez? No, ¿verdad? Ni tú, ni tú, ni tú. ¿Qué es el resultado de aprendizaje? Lo que ustedes van a saber al final de la unidad. Entonces ustedes van a describir los componentes fundamentales del hardware y la clasificación del software, identificando su rol dentro de la infraestructura computacional con base en sus características y funcionamiento. Vamos a ver 4 temas en esta unidad. El primero es el hardware. ¿Qué van a aprender ahí? A identificar los diferentes tipos de hardware, a explicar sus funciones dentro de un sistema computacional. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a explicar los componentes de hardware reales y sus funciones dentro del sistema. ¿Qué debían hacer ustedes la semana pasada? Investigar especificaciones técnicas de varios computadores y presentar un informe comparativo. ¿Sí lo hicieron? ¿Sí lo hicieron? ¿No lo hicieron? O con eso. Pero voy a valer porque es la primera vez. ¿Y cuál es la estrategia evaluativa? ¿Cómo lo voy a evaluar yo? El curso en línea para que aprendan los conceptos básicos del hardware de la computadora. Esto está en mudo. Que no me digan, profe, que yo no sabía porque está en mudo. Su obligación es revisar Teams y revisar Moodle. Diga. La otra semana. La otra semana vamos a ver lo que es el software. Que van a aprender a clasificar el software en sus distintas categorías y describir sus funciones y aplicaciones en distintos escenarios. Aquí vamos a explicar mediante un diagrama conceptual. ¿Ustedes qué van a hacer? Miren que se lo estoy diciendo hoy a las 2, ¿qué? 20, ¿verdad? Hoy 20. No veo sin el gafa. Hoy 17 se lo estoy diciendo. Van a analizar un software libre y uno propietario, resaltando ventajas y limitaciones. Ejemplo, entonces yo voy a analizar Windows 10 y Linux Mint y voy a decir cuáles son las ventajas de Windows 10, cuáles son las ventajas de Windows Linux Mint, cuáles son las desventajas de ambos. Uno es pago, el otro gratis. Y así. Eso lo voy a colocar en una infografía. ¿Saben qué es una infografía? ¿Qué tú sabes tú? ¿Tú sabes qué es una infografía? No sabes. No sabes qué es una infografía. ¿Es una infografía? ¿Quién sabe? ¿Tienes una idea? Por acá. Una imagen con texto. Que representa una imagen así, entonces aquí está la característica. La imagen que tengo. ¿Para cuándo es esto? Para el 29 de agosto. Ya van 2 tareas que son para el 29 de agosto.
Porque ¿cuál es la anterior? ¿Cuál es la anterior? ¿Ya? ¿Cuánto qué? Pero puede hacer en 2 clases y media. O hace un sábado. Ve irte por ahí. ¿Cierto? La tercera clase es el sistema operativo. Entonces, ustedes van a aprender qué es un sistema operativo, cuáles son sus funciones, cuál es su estructura, qué es el kernel. ¿Sabes qué es el kernel? El kernel. Viene del alemán kernel, que significa núcleo. Que es el kernel, que es la GUI. ¿Sabes qué es la GUI? Graphic Unit. ¿Quién es bilingüe aquí? Unit, ¿cómo es que se pronuncia? Unit. Graphic Unit Interface. Esto. Aquí vamos a ver funcionando el sistema operativo. Entonces ustedes van a realizar una tabla entre un sistema operativo de escritorio no móvil y un servidor. Ahí está la tabla y ahí se la coloqué en mudo. Entonces ustedes van a comparar el rendimiento de estos tres y van a decir el sistema operativo de escritorio tiene un rendimiento tal. El sistema operativo móvil tal. El sistema operativo servidor tal. Y ustedes van a comparar. Y por último, vamos a ver la administración del proceso y la gestión de memoria. Aquí vamos a conocer qué es un proceso, cómo se gestiona la memoria, cómo el sistema operativo sube los procesos a memoria, la diferencia entre programa y proceso. Vamos a simular procesos y vamos a hacer asignación de memoria. Y ustedes pues van a investigar mínimo 2 algoritmos de planificación de procesos, mínimo una técnica de asignación de memoria. Y eso voy a colocar un ejercicio y ustedes lo van a resolver. ¿Estamos ahí? ¿Vinieron por primera vez? La primera clase está en mudo, está la diapositiva en mudo, leanlas, porque están todas las actividades. Yo creo que ya están, ¿verdad? ¿Quién pudo entrar a mudo? Diga. Así. Anuel, se la pongo en la tarde. Hoy vamos a ver la primera clase, que es esta. Curso en línea. El curso en línea debe aparecer ahí, ¿cierto? Conceptos básicos. Dejarlo. Ustedes entran ahí, se registran, de pronto no tienen las actividades y el material de estudio. El material de estudio no lo encuentro. así con material de hoy. O sea, lo que usted tiene ahí. Todavía no lo he subido. Esto vaya aquí. Sí, puede hacerlo con varios correos, pero nada más te voy a aceptar que tenga el usuario de la Q. ¿Ok? ¿Quieres hacer varias veces? Ahí vas a pensar que te va mal ahí. O sea, ni siquiera te has registrado y ya vas a pensar que te va a ir mal.
¿Quién es el joven que quería estudiar química aquí? Yo quería estudiar química, física. A que les decía que eso no daba plata. No, había un joven, no sé, en otro curso que quería estudiar una vaina y papá le dijeron, no, que esa vaina no da plata. O sea, no va con tu casa. Pero sí, o sea, tienen una mentalidad derrotista. Eso no lo quiero escuchar. No pienses que vas a perder el punto, ni siquiera lo has hecho. Exacto, o sea, primero uno se enfrenta. ¿Crees que yo estoy aquí y chévere? Yo estoy nervioso. Mi segunda clase ya está el curso lleno y estoy nervioso, pero pararte aquí no es nada. Entonces hoy vamos a comenzar. Y la rúbrica. Recuerden que la rúbrica es el 5 de septiembre, ¿verdad? Que dijimos. ¿Sí o no? Sí dijimos que era el 5 de septiembre, ¿no? ¿Qué cae el primer viernes de septiembre? No. Primer viernes de septiembre, ¿cómo va a caer uno? ¿Qué día cae el primer viernes? El 5 de septiembre. Hay una exposición grupal, es una actividad que promueve la indagación, el análisis comparativo y la aplicación contextual de los contextos. Se acompaña de una rúbrica detallada de evaluación. Entonces, esta rúbrica es de grupo de máximo. Y somos que 24. 24, entonces máximo 4, para que salgan 6. Seis grupos de 4. Profe, grupo de 5, no. 6 grupos de 4. Si quieren un grupo de 5, entonces el tema es más difícil. Bueno, porque un grupo de 5, 3 trabajan. No, mentira. 2 trabajan. Uno tira la liga. Y los otros 2 son los que llegan tarde. Y esos son los que tienen la diapositiva. Listo, pues. Buenas tardes, jóvenes, a los que acaban de llegar. Les estoy respondiendo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces ya vimos, lástima que los que llegaron ahora no pudieron ver lo que vamos a dar en la unidad, en el mes. Entonces ya vimos lo que vamos a ver en el mes, ¿verdad? ¿Cuántas actividades son del 10%? 4. Un curso en línea, una infografía, una comparación y cada uno vale 25%. ¿Y? ¿No se acuerdan? Un curso en línea, una infografía, una comparación y unos ejercicios, los algoritmos y la planificación. ¿Y la rúbrica? No sé si hacerla en grupo. De 2.
Individual. ¿Individual o de dos? Individual de uno. O en pareja de dos. En pareja de dos. O sea, a veces hacemos pareja de dos. O a veces lo hacemos en pareja. Lo malo es que los... No, ese chiste mejor no lo he hecho porque a veces... La vez pasada me llamaron la atención allá. Porque aquí no se puede hablar ni de política, ni de religión, ni nada de eso. Entonces... los jóvenes de cristal a veces se... Espero que aquí no haya un joven de cristal, ¿cierto? Entonces, la primera actividad del curso en línea, pues es individual. Porque ¿cómo van a hacer dos personas un curso en línea? No tiene gracia. La infografía vamos a hacerla en grupo de dos. La tercera es la comparación. Vamos a seguir con los grupos de dos. Y la cuarta, que son los ejercicios, también grupo de dos. Y la rúbrica, grupo máximo de 4 estudiantes. ¿Estamos ahí? ¿Todo acordado? ¿Pupitrazo? Listo, pues. Pupitrazo. Así como votan en el Senado. Listo. Pero vamos a comenzar con algo que tenemos, que pegamos a ver. Se llama que es nuestro primer tema. ¿Qué van a hacer ustedes aquí? Vamos y miramos acá, por eso es que están estas cosas aquí repartidas, para que ustedes identifiquen los componentes físicos internos y externos del computador y expliquen su función dentro del sistema computacional. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es la computadora más vieja que ustedes han conocido? ¿Funcionaba con carbón? No. Cuando, por ejemplo, ¿quién conoció computadoras aquí en blanco y negro? Tú. Tu abuelo. Tu abuelo tenía una computadora en blanco y negro. ¿Todavía la tiene o ya? Ah, pero aquí la conocí. ¿Es una pantalla verde o pantalla blanca? ¿La eléctrica salía en verde o la eléctrica salía en blanco? Cuando yo estudié en el año 1991, 92, ¿quién había nacido en el año 92? 92. ¿Quién había nacido en el año 92? Bueno, en ese año yo estaba estudiando, ¿verdad? Y existían las computadoras. No tenían disco duro, no tenían red, no existía el internet aquí en Colombia. O sí existía, pero solamente en instituciones grandes, con grandes corporaciones, pero a nivel así como tenemos ahora, no existía eso de internet. O sea, en ese año no sabíamos que era internet, no había ni siquiera teléfono celular, había el teléfono ese amarrado que estaba en la casa. Para tener un teléfono en nuestra casa había que ir donde un político, llevarle 100 votos y él nos ponía el teléfono en la casa. La tecnología era escasa.
Y pues no es como ahora, ¿verdad? El hardware era grandísimo. Había enormes computadoras que funcionaban con tubos al vacío. ¿Alguna vez alguien ha oído qué es el bulbo? Un tubo al vacío. Eso que tienen los picos atrás. ¿Ustedes no han visto un pico? Sí, que le ponen un abanico para que no se recaliente. Diga, tiene un pico. Entonces, con ese detalle, pues la ciencia ha avanzado. Recuerden que la ciencia avanza cada vez más. Ya ahorita, dentro de 5 años, tendremos la computación cuántica. ¿Ya han oído hablar de eso, la computación cuántica? ¿Quién no ha oído hablar? Para que se ponga a investigar de eso ya. La computación cuántica no es como el mundo cuántico de átomos, no es. La computación cuántica quiere decir, por ejemplo, para explicarles más o menos así, en la computación actual, un 0 es un 0, un 1 es un 1. En la computación cuántica, un 0 puede ser un 1 y un 1 puede ser un 0. O sea, puede tener dos estados al mismo tiempo. Y esto lo pueden averiguar. Entonces, yo les pregunto para ustedes, ¿qué es el hardware? No me vayan a decir que es la parte que se puede tocar del computador. ¿Qué es el hardware para ustedes? Recuerden que yo les dije la vez pasada que el mudo pierde la materia. ¿Cierto? ¿Qué dije yo? ¿Qué participación? El mudo pierde la materia. Los componentes del mundo a la vez. Es la parte física y el componente. El hardware es lo electrónico. Exacto, lo que uno le puede pegar cuando tiene rabia, ¿cierto? ¿Quién más por acá de este lado? Y saque la cara de esta fila. ¿Qué es el hardware? Entonces miremos qué dice ChatGPT. Vamos a ver qué dice ChatGPT. Es el conjunto de componentes físicos y tangibles que conforman un sistema informático. Esto incluye dispositivos electrónicos, los mecánicos, los eléctricos. ¿Qué diferencia hay entre electrónico y mecánico? Los electrónicos son placas de esta verde. ¿Cómo se llama esa placa verde? Ejemplo de un dispositivo mecánico. Ventilador.
pero hablemos más de, bueno, hay un motor, ¿verdad? Es pan, se llama pan. Y un componente electrónico sería una tarjeta de video. Y uno que sea híbrido electromecánico. Digamos, la fuente de poder, ¿verdad? ¿Cuáles son los propósitos del hardware? Yo les pregunto, ¿un computador puede funcionar sin hardware? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? ¿Sirve un computador sin hardware? ¿Sirve un computador sin hardware? Bien. Por eso, pero no sé, o sea, ¿sirve sí o no un computador sin hardware? Alta la mano que dice que no. Ustedes dicen que sí. Sí sirve. Alta la mano que diga sí. Una máquina virtual, lo que uno necesita para funcionar el computador, pero como un computador dentro de un computador y no necesita. Por ahí va la idea, ¿verdad? Ok, a lo que tú hablas es un sistema operativo. Se puede virtualizar un computador. Se puede virtualizar un computador. Y échenlo bien. Dentro de 10 minutos me dicen. ¿Se puede virtualizar un computador? ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Pero se necesita ¿qué? Algo físico donde virtualizar. O sea que sin hardware no se puede. Tienen -5, ustedes lo que dieron sí. Pero me pregunté, tú no dices. O sea, si tenemos algo físico, podemos virtualizarlo. Pero si no tenemos algo físico, por ejemplo, si yo no tengo una torre o un desktop con un sistema operativo, ¿cómo puedo virtualizar yo algo dentro de eso? Diga. ¿Cómo? Bueno. ¿Cómo se puede? En la computación cuántica sí. Se podría. Pero todavía no ha llegado. Se está avanzando en eso. Ya bastante. Ahorita el problema o la ventaja, no sé cómo lo llamen, problema o ventaja de la computación cuántica, es que va a romper cualquier clave de usuario. El Bitcoin o el blockchain, como le llaman, está temblando porque cuando aparezca la computación cuántica ya, porque ya existe, pero está a unos niveles todavía en pañales. Pero cuando ya aparezca así como ahora que tenemos la tecnología actual, el blockchain, todo el mundo podrá tener una moneda, cualquiera. Y hasta yo podré tener, ustedes saben que el Bitcoin tiene una cantidad limitada. Yo podría hacer más y más y más, así como hacen los billetes ahora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con la computación actual, una clave o un hash de esos de los Bitcoin se necesitan 150 a 200 años para poder descifrarlas.
Pero con la computación cuántica, ¿cuánto se necesitará? Como 10 minutos. Y eso, siendo perezosa eso. Ese es el problema, que no habrá seguridad. Habrá que implementar seguridad cuántica. Habrá que implementar, todo tiene un límite, ¿verdad? Todo tiene su límite. De pronto la cuántica tenga algún límite y entonces de ahí para allá crea uno la seguridad, como la tecnología actual cuando salió. De pronto salga la luz cuántica. Entonces, ¿cuáles son los propósitos? Permitir la ejecución física y facilitar la comunicación entre nosotros y los dispositivos, ¿verdad? ¿Por qué es importante el hardware? Porque pues sin hardware no se puede operar ni implementar ningún software. O ustedes pueden instalar un software en el aire. Entonces ese proyecto no se puede. Sí, Ese podría. en el aire. En el aire. Y la importancia, pues, hay rendimiento, escalabilidad para ustedes. Escalabilidad, yo lo dije la semana pasada. No, escalabilidad. ¿Qué es la escalabilidad? Alzate la mano. No, alzate la mano. Ah, yo pensé. ¿Cuándo un sistema es escalable? ¿Cuándo? ¿Ok? Un orden. Entonces, y los números desordenados no son escalables. ¿Cuándo un sistema informático es escalable? Pues les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? El señor aquí de la esquina que tiene una tienda. ¿Sí lo han visto? Vende frito. Ese que vende almuerzo ahí. Él pone 2 mesas. Entonces ya entraron los estudiantes. Y ahora se van los estudiantes con 2 mesas. Si llegan 30 estudiantes, ¿será que puede atender? Entonces, ¿qué debe hacer él? Poner más. Entonces está escalando hacia arriba. ¿Qué pasó? Llegó mayo, terminó el semestre, se fue todo el mundo. ¿Qué debe hacer con las 10 mesas? Si ya no llega la misma cantidad de gente. Recoger 8, dejar las 2. ¿Y qué está haciendo? Escalando a. Entonces, denme una definición con ese ejemplo que yo aquí. Díganme. ¿Qué más? Pero pongo así de ejemplo. Ustedes tienen un computador con 4 GB de memoria y quieren ejecutar, digamos, Calduty se puede ejecutar en 4 GB de memoria. Cuando está cargado de trabajo o tener que mejorar para poder
se mantiene cuando tiene carga actual y si el resto de los momentos como tienen mucho entera y corta mejorar la misma meta para poder cargar con todo eso trabajo. Exacto, por ahí va. Entonces, escalabilidad quiere decir que un sistema puede agrandarse o reducirse según qué? Los requerimientos. Cuando tú le metes bastante RAM en una PC, si tú lo sobrefuerzas, va a consumirse toda la RAM, sí, ¿no? Entonces va a con menos RAM. Que abra 20 pestañas de Google, así, de Google Chrome. Características del hardware, tangibilidad. ¿Qué es tangibilidad? Tocar, ¿verdad? Podemos tocar un disco duro virtual. ¿Por qué no? Exacto. Entonces tiene que ser tangible. Modularidad. ¿Qué es modularidad? Modularidad viene de módulos. Pero ¿qué es modularidad? Están organizados de forma modular porque facilita su diagnóstico, reparación o mejora, o sea, así. Son piezas que encajan dentro de una tarjeta. Y funcionamiento depende del software. Yo les voy, o sea, ahora no les voy a hacer esta pregunta porque cuando la otra semana se la vaya a preguntar ya se la saben, la respuesta. Pero la otra semana le voy a preguntar sobre esto. El hardware puede funcionar sin el software. El hardware puede operar sin software. Sí. Como tal, aunque aparte lo puedes como prender sin necesidad de encender el resto para que o sea, los ventiladores funcionan sin software o sí. ¿Cierto? ¿Cuáles son los componentes principales de un sistema informático? La placa base. ¿Qué es la placa base? Lo que uno llama motherboard o ¿cómo se llama aquí? Tarjeta madre, ¿verdad? Esta es la que felicitamos en mayo. La placa madre. Tenemos también el procesador. Aquí, erróneamente, y es por culpa de Parque Central, a esto le llaman CPU, a esto completo. Véndeme una CPU, ¿verdad? Una CPU que tenga disco duro, que tenga y en realidad CPU es solamente el procesador. CPU viene de qué? Central Processing. Eso. ¿Unidad de qué? El procesamiento central. La memoria RAM. ¿Y saben cuál es la memoria RAM? Física. Hay una memoria RAM física y hay una memoria RAM lógica. Esta es la memoria RAM. Esta es la física y hay una lógica. Esto lo vamos a ver en la cuarta clase cuando veamos gestión de memoria. Porque el sistema operativo no maneja como tal la memoria física. Tiene 16 gigas, pongamos 8 gigas de memoria física, pero él no maneja estos 8 gigas o 16 de física. Él lo convierte en memoria. Si han oído hablar de memoria virtual, él lo convierte en virtual. Y los dispositivos de almacenamiento. Entonces, ¿qué es la placa base?
me lees ahí, es el componente ¿qué? Entonces, esto es lo que llamamos placa base o tarjeta madre o ¿cuál es tarjeta? BOA. Sí, tarjeta madre. BOA es como esa pero esto, ¿y esto es mecánico o electrónico? Electrónico. Entonces, funciona como un gran circuito impreso. ¿Por qué dicen el circuito impreso? Porque es una placa, esto es una placa con silicio y se imprime. Todas estas puntillitas que ustedes ven aquí son conectores. Y esta placa tiene, por dentro la placa tiene como unos, para hablar así, para pasear como unos canales. Una estructura por dentro se imprime. Entonces, aquí se conecta el procesador o la CPU. Esto que está aquí para la memoria. Esto que está aquí para la tarjeta de expansión. Y esto que está aquí son las entradas y salidas, que es lo que vamos a hacer ahora. Que es lo que vamos a ver ahora. Esto que está aquí se llama zócalo. O socket. Hay varios tipos de socket, tanto para AMD como para Intel. Son las dos marcas más representativas en los PC de escritorio. AMD o Intel. ¿Cuáles conocen ustedes de AMD? Ryzen 5, 7, 9. Y de Intel, 3, y 7, 5, y 7 y 9. ¿Quién ha pedido el 9? ¿Por qué? Alguien que me diga por qué van en números pares, 3, 5, 7 y 9. Alguien que me diga por qué. ¿Por qué Intel le puso 3, 5, 7 y 9? Mientras yo sigo explicando a alguien, cuando alguien sepa, me dice, profe, las ranuras se llaman slot y permiten la instalación de módulos de memoria RAM, o sea, esto que está aquí. Hay varios tipos. ¿Cuál tipo de block conocen? DDR, ¿qué más? DDR, ¿qué número? DDR, ¿qué número? DDR4. ¿Cuál es la máxima? La que más velocidad se mide en megahertz, pero ¿cuánto es? ID o DDR. ¿Qué significa DDR? ¿Qué significa DDR? Aquí en internet. Ayúdenme, por favor, a recordar. Esto lo vi la semana pasada, ya no me acuerdo. ¿Qué significa DDR? Díganme. Double Data Rate. ¿Y qué significa eso? Double Data Rate.
Y la velocidad de la memoria RAM se mide en kilómetros, megahertz o kilohertz. ¿En qué se mide la velocidad? Por ejemplo, yo compro una memoria DDR5 de ¿cuántos qué? Kilohertz, megahertz, megahertz. Megahertz son vibraciones de reloj, ¿verdad? Bueno. Bueno, no hay problema. Llega justo para el ejercicio. Y pues, hacen la actividad que acabamos de mencionar y nos vemos la próxima clase. No, mentira. Megahertz son 1000. ¿1000 qué? 1000 vibraciones de reloj, ¿verdad? Kilohertz. 10.000. Ajá. Exacto. ¿Qué? ¿De qué? De los Intel. Ahora vienen los conectores de entrada y salida, que son estos que ven aquí. Que son estos que vienen aquí. Que son, ya esto, miren, ya esto no existe, o sí, muy poco, que se llamaban PS/2, PS2. Que se conectaban el mouse y el teclado aquí en estos dos. Ya no se ven. Ya ahora todo es USB o Bluetooth. Estos dos son USB, este es el puerto Ethernet. No se llama puerto de red, sino puerto Ethernet. Y estos puertos son de sonido. Aquí se conectaba el monitor y aquí un puerto serial. Ya muy pocos equipos traen el puerto serial. ¿Para qué servía el puerto serial? Uno era para conectar un mouse serial o para conectar dispositivos, por ejemplo, que yo quisiera configurar un switch o algo, por aquí lo hacía, o una impresora serial. Este no tiene el puerto LPT1, que era la impresora. Y los conectores ATX, ¿se han oído hablar de eso de ATX? No. Los conectores ATX, bueno, este ya no es ATX, así velo aquí, este negro. ¿Por qué hay algunas boards que tienen el puerto negro y otras blanco? ¿Eso por qué? Aquí creo que hay una con blanco. Ah, sí, aquí está. Porque aquí está, miren, este es blanco y este es negro. O sea, cuando me refiero a negro, no me refiero al color. Cuando yo hablo aquí de negro, es el color. Porque se pueden tratar de racista y de porque uno es de un color y el otro es de otro color, porque no tienen. Entonces se trata de compatibilidad, ¿cierto? Para indicar que uno es más actual que el otro. ¿Cuál es el más actual? Está bien apoyado. Las ranuras PCI. ¿Han oído hablar de eso, de PCI? ¿Qué significa PCI?
Ahí está, periferal component. ¿Qué significa eso? El bilingüe. Periferal component. Componente de interconexión periférico. ¿Qué significa periférico? Está alrededor. Entonces, las ranuras más comunes cuando usted dice, no, yo quiero comprar una tarjeta de video para sus juegos, ¿verdad? Yo quiero comprar una tarjeta de video PCI Express, que son estas, de 16, de 8, de 32, de 64, o una solamente PCI solamente. ¿En qué se diferencian? Porque una es Express y la otra no. Ahora no está. SATA significa serial ATA. Antes había un puerto que se llamaba paralelo ATA, que eran los discos duros vivos, que eran de pullita. Y ahora los discos duros vienen, bueno, ya ni siquiera vienen en disco duro, sino ya vienen son M2. Ya han oído hablar del M2. Estos eran los discos duros de antes. Estos son SATA, estos que están arriba. Se conectan aquí, ¿verdad? Ahora vienen, son tableticas. Yo tenía uno por aquí y el semestre pasado, pero los estudiantes no sé qué lo hicieron. Son unas tableticas, ¿verdad? Así como la que está en la imagen, que son M2, SSD. De estado sólido. O sea, hay una diferencia entre disco duro y unidad de estado sólido. O sea, recuerden que no se llama disco duro sólido, no. Usted dice disco duro sólido, está mal expresado. Como cuando dice una CPU, se refiere a esto, no. Cuando yo me refiero a disco duro es un disco mecánico. Cuando yo me refiero a una unidad de estado sólido, es un SSD. Entonces hay dos tipos de SSD, uno SATA y uno M2. ¿Si han visto estos discos? ¿Si han tenido alguno en la mano? No. A su computador no le han cambiado el disco. Yo tenía, mi esposa compró un computador, un todo en uno. Se lo vendieron en al costo. O sea, ella se fue, compró el computador y lo trajo a la casa así como que sorpresa. Cuando yo vi el computador, pues, cuando sea así, por favor, yo sé que nos querías dar una sorpresa, pero pregúntanos, o sea, por lo menos a mí, pregúntame qué características debía tener, porque mi hijo en ese tiempo apenas iba a estudiar diseño gráfico. Y ustedes saben, para diseño gráfico, ¿qué se necesita? Computador con una configuración alta, ¿verdad? Entonces, los manes son vendedores, ellos no son nada de eso, son vendedores. Y ella vio el computador grande, es un todo en uno.
Yo el computador, la pantalla era grande. Y ella dijo, esa pantalla es grande. Y ella le preguntó al man, ¿eso sirve para diseñar? Sí, eso sirve, no sé qué, y le metió cuento. Cuando yo vi, tenía apenas 4 GB de RAM. Tenía un disco duro, o sea, disco duro de 512 GB. Por lo menos tenía espacio, pero era disco duro de los de antes. Ni siquiera era SSD. Y cuando mi hijo lo prendía, duraba como, sin decirle mentira, él en la clase la tenía, supongo, a las 2 de la tarde. Él prendía el computador a la 1. Prendía el computador a la 1 para que a las 2 ya pudiera limpio. Ajá. Entonces lo que hice yo fue pues cambiarle el disco duro, aumentarle la memoria y ya. Pero lastimosamente pues no pudimos devolverlo. Diga. Memoria como los sólidos. A ver, eso depende del dispositivo al cual tú quieras colocarle memoria. Había que ver, ¿no? Porque ahora todo esto cambia rápido. O sea, cuando yo, como les digo, cuando yo estudié en el 92, no existía el disco duro, no existía, pero era, por ejemplo, un disco duro, el tamaño más grande, ese tipo era 2 megas. Imagínense que caben 2 megas ahora. ¿Qué puede caber en 2 megas? Y nosotros teníamos de todo ahí, 2 megas. Así que se me fue la aplicación. La CPU o el procesador. Entonces, pongo ahí mientras yo arreglo aquí. Es el componente que yo estoy bastante ciego. Entonces, ¿quién puede leer ahí? Tú puedes leer, alcanza a leer. El componente más crítico de cualquier sistema en la entrada de Una pregunta, ¿un computador puede funcionar sin procesador? ¿Están seguros? a veces creo que la moda lo que integrado. Hay alguna, ahora la moda es eso, de todo integrado para que tú no puedas cambiar, no puedes mejorar si no compres otro. Pero un computador normal, un computador portátil, un celular, una tablet puede funcionar sin procesador. Sí. Dicen bien, o aunque esta palabrita aquí, cerebro, tanto
asociada, pero en realidad no es el cerebro, es el corazón. Recuerden que una persona puede vivir sin cerebro, ¿verdad? No. Correcto, tiene muerte cerebral. ¿Vivo? No. La misma es un vegetal. Como un vegetal. Pero si te dicen, tuvo un paro cardíaco, corazón se paró, murió enseguida, ¿verdad? Paro cardíaco murió enseguida, pero se murió el cerebro, se murió enseguida. Entonces, el procesador es lo mismo. Tu equipo puede funcionar. Pero si el corazón de la agonía, entonces, ¿cómo se mide la velocidad en gigahertz? Ahora, antes se venía en megahertz y se duplicó. Ahora, los procesadores, pues, tienen múltiples núcleos. ¿Qué significa eso? Que un solo elemento físico puede emular, por ejemplo, un Intel 7 de décima generación. ¿Qué significa? Que tiene 10 núcleos. Y que estos 10 núcleos pueden trabajar como si fuera un procesador de 10. Quiere decir que tienen 10 procesadores virtualmente, pero que pueden trabajar como si fueran 10 procesadores en tu computadora. Pues entre más núcleo tenga, ¿qué significa? Que mejor es el procesamiento, mejor es el rendimiento. Bien. Mejor, ya cada vez hacia arriba, mejor te va a funcionar. O sea, para ustedes es mejor un Intel 3 de 10 núcleos o un Intel 7 de 5 núcleos. Es mejor un Intel 3 de 10 núcleos o un Intel 7 de 5 núcleos. Pues serían 7 hilos. 7 procesadores con pero Intel 7 significa 7 procesadores. O sea, son 5 procesadores con 7. ¿Cómo? ¿Sí se está entendiendo? El procesador tiene 4 características importantes. Tiene una unidad de control que se encarga de controlar, porque es una unidad de control, ¿verdad? Una unidad de control no controlar la transferencia de datos e instrucciones entre otras unidades de la computadora. Entonces, esa unidad de control se encarga de pedir los procesos, de decirle a la memoria, tiene un espacio ahí porque quiero poner este proceso allá. Tiene una unidad aritmético-lógica. ¿Para qué creen que sirve eso?
aritmético-lógica para hacer las sumas, las tareas, la división, la comparación y llevan a lógica computacional. ¿Sí, verdad? En lógica computacional se utiliza mucho la álgebra booleana. Y la álgebra booleana está aquí. A es mayor que B, B es menor que A. Hay algo que se llama push. De eso usa, de Mario Modelo, no, ¿verdad? Los buses son como carriles por donde se transporta el régimen de agua. Se llaman de agua. Entonces se encarga de transportar los procesos y direcciones y datos de la CPU y la que se comunican con el procesador a través de un grupo de datos de datos de programación. Y los registros de memoria. Los registros de memoria son posiciones especiales dentro de del procesador. Si han oído hablar de la memoria de 1, de 2, de 3. ¿Para qué sirve? Para darle más velocidad a los procesos, a las operaciones. Es como decir, este será el procesador y este es el bloque de la memoria RAM. Pero ir de aquí a allá me cuesta, ¿cierto? Entonces voy a colocar entre los dos un lugar para yo colocar algo que necesito de rapidez. O sea, no tienes que ir allá y buscar un venir. Entre los dos, por ejemplo, yo en el primer piso colocaría lo que necesito. Eso es L1, L2 y L3. Son unos cachés, son memorias cachés que tienen los procesadores. Entre más memoria caché tenga, más rápido funciona. Está la memoria RAM. ¿Qué significa RAM? ¿Qué significa RAM? RAM, Random Access Memory. Memoria de acceso aleatorio. Es uno de los componentes principales de un computador puede funcionar sin RAM. Un computador puede funcionar sin RAM. Yo tenía una vez me un computador por otra idea, era la RAM, no sé si le incrementaba, estaba yo sin RAM, como tal sin RAM No, sin RAM no da video. Y el computador funciona, pero El que prende y la un computador que la semana un computador. La velocidad se mide en gigas, ahora mide en gigas, 4 gigas ya no es nada, ¿verdad? A un computador 4 gigas ya no es nada. ¿Cuánto es lo mínimo ahora? ¿Cuál es el juego? ¿Quién juega aquí? ¿Cuál es el juego más pesado que han usado? Arco. ¿Cuánto de memoria necesita? Para que se pueda 16. Tiene que tener una tarjeta de video dedicada, ¿verdad? sí, ¿Y qué pasa si lo juegas por lo menos en 8 GB? la imagen.
Entonces, entonces yo les pregunto, ¿verdad? Yo les pregunto aquí, ¿cuál es más rápido? ¿Un Intel 3 con 16 GB de memoria o un Intel 7 con 8 GB de memoria? Porque el aprovechamiento de los procesadores, Intel 3 con 16 GB de memoria, Intel 7 con 8 GB de memoria. Intel 3 con 16 GB de memoria, Intel 7 con 8 GB de memoria. Es más rápido, eso es rápido. Me puedo averiguarlo, ¿verdad? Hay una página que se llama Benchmark, donde tú puedes, ahorita se la facilito, donde tú puedes colocar la configuración de la actividad, la configuración de la actividad y probar cuál de los dos, el rendimiento de los dos. Ese es el ejercicio que van a hacer la otra semana. Entonces, la memoria RAM es volátil. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú trabajas y apagas el computador, lo que tenía en la memoria RAM se borra. Pero tu acceso o tu velocidad de acceso es más rápida que la de un SSD. Y por último están los dispositivos de almacenamiento. Lo que tienen es pues, que los datos no se borran. O el SSD tiene una caducidad. ¿Sabes qué es eso? No sirve. El SSD puede escribir y en un tiempo que ya todo es de solo lectura. Digamos, usa esto. Entonces, entre más formatos, menos vida tiene el SSD. Casi como, no me acuerdo si son 5.000 ciclos, algo así. Pero cada ciclo son como 20 o 10 borrados. No sé cuántos ciclos. Si quieren, busquen ahí ciclos de vida de un SSD. Entonces, el SSD tiene una vida útil de 5, 7, 8 años. A los 7 años se devuelve un dispositivo de forma y ya pueden escribir más. Hay tres tipos de almacenamiento. El primario, después que vimos la memoria RAM, este es mucho más rápido, ¿verdad? Y es volátil. Este es el almacenamiento primario. Hay otro almacenamiento que se llama secundario, que no es volátil y no es duradero. El tamaño es mucho mayor y pues no es volátil. Y cuando el dispositivo se apaga, pues la información queda. Y por último está el almacenamiento en red, ¿verdad? Que pues ese almacenamiento, a pesar de que es físico, también que el almacenamiento en red es físico. Pero está para allá prometido, uno cree que no, pero lo que pasa es que hay algo que se llama
Hay algo que se llama copia de seguridad. Entonces, esa información que tú subes, la foto que tú subes a Instagram, copia y porque si se da en un tipo, por ejemplo, todo lo que ustedes suban a internet no se borra nunca. Si ustedes lo borran una vez, quedan 9 veces. Prohibida que ustedes subieron, nunca se borra, aparece por ahí. Y están los dispositivos de entrada y salida. Estos son los dispositivos de entrada, los que se entran, ¿verdad? Los dispositivos de salida, los que salen. Y los híbridos, entra y sale. La canción, ¿verdad? Entra. Entonces, un ejemplo de dispositivo de entrada, el mouse, el teclado, un dispositivo de entrada que captura datos y tienen puertos físicos como USB o inalámbrico. El dispositivo de salida, el monitor, dispositivo de salida, tiene un ejemplo de un dispositivo híbrido que se hace entrar y salir aquí. Tiene una capa llega a la pantalla. Hay gente que dice no, que la impresora está multifuncional, no. Uno que no tiene micrófono y no puede hablar. Entonces, ¿cuáles son los dispositivos híbridos? La pantalla táctil, mientras no sea la tablet, los celulares. Y pues, nuestra primera actividad, curso en línea. El estudiante de forma individual completará un curso en línea sobre conceptos básicos de hardware de computadora para reforzar sus conocimientos fundamentales de hardware. Profe, ¿dónde encuentro eso? Preguntas antes de mostrar el curso. Preguntas. Veamos. Cuando respecto a los dispositivos híbridos, un audífono o una pieza que tenga un micrófono y para escuchar la voz del dispositivo, son dos, pero tienen dos puertos o es híbrido. Un dispositivo, por ejemplo, que tú dices, si es híbrido, tú podrías hablar por el parlante y escuchar por el mismo parlante. Tiene un micrófono, es por donde tú puedes hablar, pero no puedes escuchar por el micrófono. O sea, no es híbrido porque tiene dos puertos. No hay híbrido. Es de entrada y es de salida. Pero son dos puertos. Son dos en un solo dispositivo. Entonces, vamos a ver